Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a esta mesa de análisis, artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, perspectiva y actualidad, donde tenemos el placer de contar con 3 expositores de lujo, todos ellos referentes para la materia de defensa fiscal. Por cuestiones de tiempo, omitiré leer sus reseñas profesionales, pero lo resumiré en que tenemos reunidos en esta mesa virtual de análisis a los representantes de 3 de las firmas más destacadas en el país, a quienes mencionaré en orden de participación, comenzando con el doctor Pedro Lozano Jiménez. Él es director jurídico de la firma MRCI, Manejo de Recursos y Controles Inteligentes. Posteriormente contaremos con la participación del doctor Silvino Vergara Nava, titular del despacho Consultoría Contencioso Administrativa de la ciudad de Puebla. Y cerraremos con broche de oro con los comentarios del doctor Marcos Guillermo Robertson Andrade, socio fundador y presidente del Corporativo Fiscal y Administrativo Robertson Saracho y del Peral y Asociados. Pues sin más preámbulos, esperamos que esta mesa sea del agrado de todos ustedes. Bienvenidos, doctores, y comenzamos con la participación del doctor Pedro. La determinación de operaciones inexistentes o simuladas, que vio la luz por primera ocasión en el año 2014, 1 de enero del 2014. Sin embargo, también es necesario tener en cuenta que, si bien es cierto, se presenta como una propuesta de reforma en 2013 para 2014, ello no significa que con anterioridad el legislativo haya tenido la intención de poder introducir este tipo de figuras jurídicas. Debemos de precisar que en muchos de los sistemas tributarios a nivel internacional se prevén cláusulas generales antielusivas. En este caso, en diversas ocasiones se ha pretendido introducir a nuestro sistema tributario esta figura de la cláusula general antielusiva a través de la modificación del artículo 5, y que hoy vemos de cierta manera sus matices en el artículo 5A. Pues debemos de recordar que es por primera ocasión en el año 2005, como propuesta de reforma para 2006, cuando el legislativo introduce en su propuesta de reforma lo que se conoció como preeminencia del fondo sobre la forma, en donde, a través de la pretendida modificación o reforma al artículo 5, se pretendía introducir una especie de cláusula general antielusiva, en donde se otorgaba la atribución a la autoridad fiscal para que pudiera, de cierta manera, reclasificar la naturaleza de los actos jurídicos, partiendo del análisis de los hechos, que respecto de las operaciones que analizara a través de las facultades de comprobación, pudiera darles la naturaleza que considerara más pertinentes, desde luego partiendo de la premisa fundamental de si había existido un ahorro económico o un efecto fiscal que menoscabara los intereses de la hacienda pública. Al momento de hacerse la respectiva discusión, el legislativo no pasa esta propuesta de reforma precisamente bajo la consideración de que dicha propuesta violentaba el principio de seguridad jurídica. Pero un punto importante que hay que tomar en consideración es que en la discusión se hace el señalamiento en relación a que únicamente se podía decretar la inexistencia o la simulación de operaciones a través de mecanismos jurisdiccionales. Esto es, que para que se llegase a determinar la inexistencia de una operación, necesariamente se debería de acudir ante un juez. Esta premisa cobra relevancia porque vemos cómo a lo largo de los años subsecuentes, posteriores a 2006, fue una tendencia recaudatoria el que la autoridad fiscal
partiera de esa línea argumentativa para la determinación de créditos fiscales y desde luego para el rechazo de deducciones y de acreditamientos en materia de impuesto al valor agregado. Y que vemos cómo, a pesar de que en el proceso legislativo de la propuesta de reforma 2005 para 2006 se había hecho constar que únicamente se podía determinar la inexistencia o la simulación de operaciones jurisdiccionalmente, vemos cómo en diversas resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se fue sentando un precedente en relación a que las autoridades fiscales sí pueden determinar la inexistencia o la simulación de operaciones exclusivamente para efectos fiscales y desde luego que no es necesario acudir ante un juez para que se llegue a dicha determinación. Entonces, vemos cómo, a pesar de no haber prosperado esta propuesta de reforma, no se abandona esa intención por parte del Fisco Federal para introducir esta cláusula general antielusiva, y es como en el año 2013 nuevamente se pretende introducir una propuesta de reforma nuevamente al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, de manera bastante astuta, habrá que reconocerlo, paralelamente se plantea la propuesta de reforma al artículo 5 y se plantea lo que es la adición a un artículo 69B, y que es precisamente lo que esta tarde nos tiene aquí como motivo de análisis. Por una parte, tenemos que el legislador nuevamente no autoriza el paso de este artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, no pasa la cláusula general antielusiva, pero por el contrario sí aprueba este artículo 69B que analizaremos más a detalle. Debemos de tener en cuenta que una vez que fue aprobado con entrada en vigor a partir del 1 de enero del 2014, hemos visto cómo ha tenido una serie de reformas que ha evolucionado sustancialmente este artículo 69B, de tal manera que actualmente tenemos un artículo 69B bis y hemos visto cómo se le han ido sumando supuestos a este artículo 69B. ¿Cuál fue la intención del legislador al aprobar este artículo 69B? Sustancialmente, en su exposición de motivos, se plantea una serie de motivos y fundamentos. Se dice que existe en el mercado como mecanismos de erosión a la base tributaria un tráfico de comprobantes fiscales, que esto se lleva a cabo mediante la constitución de personas morales, en donde tiene una gran variedad de objetos sociales con la finalidad de poder abarcar todos los conceptos que quienes hacen uso de estos comprobantes fiscales apócrifos pueden obtener beneficios fiscales indebidos, y que una característica de este tipo de empresas es que tienen una duración muy breve, de tal manera que operan y tienen operaciones significativas algunos años y después tienden a desaparecer y a estar como no localizadas, que este mecanismo de tráfico de comprobantes fiscales se realiza a través de empleados, domésticos, testaferros, de tal manera que cuando la autoridad fiscal acude a ejercitar las facultades de comprobación, las empresas ya no están localizables, y que en ese orden de ideas es menester
introducir un mecanismo a través del cual se pueda dejar sin efecto los comprobantes fiscales que ha expedido este tipo de empresas simuladoras de operaciones. Pues bien, el artículo 69b, como originalmente fue aprobado, establece que para llegar a la determinación de que una persona moral realiza operaciones inexistentes o simuladas, es necesario que la autoridad fiscal verifique que cuente con activos, con personal, con capacidad instalada y que además no esté como no localizada. De tal manera que este artículo 69b establece un procedimiento que se divide en dos partes. Primero, ante la persona moral que emite los comprobantes fiscales, para posteriormente dar paso a una segunda fase que se lleva a cabo ante aquellos contribuyentes que hacen uso de esos comprobantes fiscales apócrifos a consideración de la autoridad fiscal. Este mecanismo inicia con la notificación de presunción de inexistencia que se comunica de manera personal a través de la página del Servicio de Administración Tributaria y a través del Diario Oficial de la Federación, concediéndosele un plazo de 15 días para que pueda ofrecer pruebas y alegatos y posteriormente 5 días para que pueda valorar las pruebas que le fueron ofrecidas y en su caso emitir la resolución que en derecho correspondiera. Es importante aquí hacer la precisión en relación a que la redacción de este plazo genérico de 15 días para la valoración de las pruebas y la emisión de la resolución fue uno de los puntos débiles, por decirlo de alguna manera, que presentaba la redacción de ese artículo 69b en el año 2014 y que esto originó una serie de sentencias en relación a la manera en cómo debía de interpretarse este plazo, algunos a favor, algunos en contra, y que, como veremos más adelante, origina la modificación a este artículo 69. Posterior a transcurrir el plazo de 5 días para la valoración de las pruebas y el dictado de la resolución que en derecho correspondiera, en caso de que los elementos probatorios que se le hayan ofrecido a la autoridad fiscal fuesen insuficientes para acreditar el cumplimiento de los 4 elementos a los que ya hicimos referencia, la autoridad fiscal procederá a emitir la resolución correspondiente en caso de que hayan sido insuficientes, en el sentido de considerar esa presunción de manera definitiva. Y en vía de consecuencia, nuevamente procederá a la notificación a través de la página del Servicio de Administración Tributaria y del Diario Oficial de la Federación en relación a la definitividad de esta presunción. Transcurridos 30 días, los contribuyentes que dieron efectos fiscales a estos comprobantes fiscales deberán de proceder a la presentación de las declaraciones complementarias y desde luego hacer el respectivo pago de las cantidades que se originen por el uso de estos comprobantes fiscales. Resulta interesante el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de resolver la avalancha de amparos que fueron promovidos en contra